Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, a la sesión de Fuego que no se apaga con el pastor Arturo Andrade, y tenemos mucha expectativa de esta sesión. Entonces le voy a pedir el favor al pastor Pablo que oremos y le damos lugar al pastor Arturo. Y Padre Celestial, te damos gracias por comprensión de los tiempos, por estos tiempos de conferencia, de enseñanza, Señor. Gracias por el pastor Arturo, su vida, su ministerio, su testimonio, su liderazgo, Señor. Y gracias que tú lo usas en esta semana para tratar este tema, Señor. Y pido corazones abiertos, Señor, listos para escuchar. Y aunque puede ser que para el uno o el otro algunos de los puntos puedan ser como que eso ya lo conozco, se pregunten, significa ¿qué significa eso para mí hoy? Y tengo que profundizar. Señor, ayúdanos a crecer cada día más. Señor, tu unción sobre el pastor Arturo. Señor, que él tenga la facilidad de expresar aquello que está en su corazón para que, Señor, tu iglesia sea edificada. Amén. Amén. Pastor Arturo, adelante. Muy buenas a todos los que se están conectando a esta conferencia Fuego que no se apaga. Muchísimas gracias, Pastor Pablo y Pastora Marenes, por esa presentación, oración y por dar la bienvenida a este tiempo. Yo estoy profundamente agradecido también con comprensión de los tiempos que abre estos espacios para poder expresar aquellas cosas que están en el corazón de pastor. Ya muchos años pastoreando, muchos años conociendo la iglesia, el Señor, y unos temas que vale la pena siempre traer, siempre poner de frente para que nuestro fuego no se apague, para que nuestra vida sea no solamente encendida por el Espíritu Santo, sino que contagie a otros también. Esto tiene la propiedad del fuego, que puede encender a los que se acercan, que puede calentar, encender, que puede multiplicarse rápidamente. Y bueno, a lo largo de estas tres sesiones, y espero que te encuentres en las tres sesiones que vamos a tener con fuego que no se apaga, vamos a tocar diferentes temas en cuanto a la vida espiritual, pero mirando los hábitos, las pequeñas acciones y ese día a día espiritualmente, pero desde la perspectiva del fundamento, de los hábitos, porque si no, finalmente no vamos a lograr mantenernos con un fuego que no se apaga, sino que los distractores y todas las cosas en contra pueden apagarnos rápidamente. La Biblia dice lo siguiente, segunda de Timoteo 1:5 al 7. Me acuerdo de tu fe sincera, le dice Pablo a Timoteo, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, te recuerdo que avives el fuego, es las palabras claves. Hay que recordar esto, hay que volverlo a decir. En varias ocasiones Pablo y Pedro en el Nuevo Testamento estaban en sus cartas diciendo, esto es para recordar, esto es volver a decir. Y es bueno volverlo a escuchar, eso decían. Y entonces aquí una vez más Pablo le dice a Timoteo, yo te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. No tienes un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que este ciclo de conferencias parte de esa convicción central. Dios no desea formar en nosotros solamente momentos de emoción espiritual que son buenos en la vida cristiana. Yo podría contar testimonios de algunos momentos donde estuve emocionado espiritualmente, especialmente en aquellos momentos donde nos congregamos, donde hay buena música, buenas cosas, buenas enseñanzas. No, hay muchas oportunidades de tener emoción espiritual, pero también, para ser muy honesto, muy sincero,
Hay momentos en la vida cristiana donde no nos acompañan las buenas emociones. Al contrario, parece que estuviéramos solos batallando en un desierto sin ninguna ayuda y nos sostiene solamente la convicción y la fe de que Dios nos ha prometido estar cerca y darnos de su espíritu. Así que no se trata esta conferencia de llevarnos a esos momentos de emoción espiritual, sino más bien de cómo un carácter firme y una vida espiritual constante nos mantienen encendidos. También de la misma manera no es posible acercarse a la Biblia superficialmente. Si lo hacemos así, corremos el riesgo de no interpretarla bien. Tampoco es posible vivir la vida cristiana sin un fundamento claro. Hay que tener seguridad en lo que creemos. Necesitamos comprender profundamente quiénes somos en Cristo y de esa forma viviremos con esa consistencia o coherencia con lo que creemos. Antes de hablar de hábitos espirituales, pequeñas acciones diarias que construyen una fe sólida en cada persona, es necesario hablar de identidad. A veces nos enfocamos solo en resultados, especialmente en esta parte del mundo, en el trabajo, en las ciudades, en todo lugar, en el estudio. En todo lugar hay un enfoque sobre metas, sobre resultados, sobre qué se alcanza, sobre qué logro cada día, sobre qué lograré cada mes, cada año. Y como cristianos a veces reducimos nuestra vida espiritual y nuestro propósito a cosas como voy a orar más, voy a leer más Biblia, voy a servir más o mejor, voy a dar más socialmente a las personas necesitadas. Y bueno, parece una carrera y ni siquiera podemos hablar de las motivaciones. O sea, puede ser que la motivación sea correcta, porque en esto de orar más, leer más, servir más, ayudar más a los necesitados, puede haber malas motivaciones también. Puede ser como que queramos autojustificarnos, queramos ganarnos el favor de Dios a punta de obras, queramos obtener un poco más del amor y de la gracia del Señor haciendo más cosas. O también puede ser una buena motivación. Tú quieres de verdad conectar más con Dios, tú quieres conocer más a Dios, pero nuestro enfoque en resultados y en metas resulta muy superficial y muy básico. Sin embargo, es en lo que se enfoca la mayoría de la vida, la mayoría de las personas, y la iglesia no escapa a este enfoque de metas, resultados y el discipulado en nuestra vida, o cuando ayudamos a otro en su vida cristiana, se reduce a sencillamente informarle y meterlo en una carrera de que tiene que orar más y leer más la Biblia y bueno, ir más a la iglesia, servir más a las personas, ayudar más en lo social. Y la verdad es muy, muy básico, primario, reduccionista este enfoque. Jesús enfrentó la tentación en el desierto, fue llevado al desierto por el Espíritu. Allá fue probado su carácter, fue probado su corazón. Él enfrentó estas pruebas del desierto desde la seguridad de su identidad como hijo de Dios. Cuando vino la tentación y el diablo quería sacarlo de su propósito y de su enfoque, fue a ese punto clave de la identidad. Jesús pudo hacer frente a esas tentaciones diciendo, está escrito así, soy un hijo de Dios, al Señor Dios no lo vamos a tentar. Nuestros hábitos espirituales deben fluir desde nuestra identidad, desde la creencia personal de quienes somos en Cristo. Por eso, la pregunta clave para comenzar no es solo qué queremos hacer en el futuro, sino qué tipo de discípulo queremos llegar a ser en el futuro, en un año, en 5 años. No cuánta Biblia he leído, sino cómo más, cuán discípulo soy, cuánta madurez se encuentra en mi vida cristiana, no cuánto tiempo pasé en oración,
sino cuánto tengo de mayor conexión con mi Padre Celestial. En mi vida cristiana ya de muchos años, yo recuerdo y tengo anotadas algunas de las oraciones del comienzo de mi vida cristiana. Y la verdad, o sea, las leo y digo, Dios mío, yo qué imagen tenía de Dios y cómo oraba. Hoy mis oraciones son completamente distintas, no porque he orado más, sino porque conozco más a Dios. Así que, ¿qué discípulo quieres llegar a ser? Quiero mandarles una rápida encuesta aquí. Fuego que no se apaga. Mira, aquí está. Pregunta para una rápida respuesta. ¿Cómo describes hoy tu vida espiritual? A. Encendida, constante, mantienes hábitos espirituales que te ayudan a caminar con Dios cada día. B. Eres estable, pero con altibajos. Tienes momentos buenos, pero a veces pierdes ritmo o constancia. C. Estás en proceso de crecimiento, deseas acercarte más a Dios, pero todavía te cuesta mantener hábitos espirituales. D. Débil o descuidada. Sé que necesito volver a priorizar mi relación con Dios. O E. Buscando comenzar o recomenzar. Sientes que necesitas un nuevo inicio en tu vida espiritual. Por favor, marque una de estas casillas, léalas encendido, estable, en proceso, débil o finalmente necesitas un reinicio. Ponga su marca en la letra que corresponda o describa mejor hoy tu vida espiritual. ¿Qué quiere decir estos resultados? Que lo que vas a aprender en estos días a ese grupo que marcó débil, pues más abajo de débil o más o menos ahí con altibajos, pues atención para poder estructurar cómo se ven estos hábitos en la vida cristiana. Y para aquellos que ya reconocen que tienen una buena y encendida y constante vida con Dios o estable, pues estas herramientas les ayudan cuando estén hablando con otros para mostrarles cuál es la ruta más segura. Yo recuerdo que muchas veces nos animaban a orar más y de verdad, mira, era, en mi caso particular, era una presión y una tensión muy fuerte. Luego hubo otro momento en la iglesia donde había una gran presión por mantener un tiempo devocional, que es bueno tener un tiempo devocional, pero eso era una presión. A veces yo sentía como que, mejor dicho, si no hice el devocional un día, ya al otro día iba a esperar como un rayo cayendo del cielo porque Dios estaba enojado conmigo. Y entendía así los hábitos espirituales. Luego llegó otro momento donde a líderes espirituales se les ocurrió que una buena disciplina es el ayuno y es buena disciplina, pero nos metimos a hacer ayunos y no, yo sufría yo no puedo decir que eso me bendijo mucho, yo sufría más que era bendecido con esos temas espirituales así tipo carga y tipo presión. Y fue más adelante entendiendo cómo me ve Dios, quién soy en Cristo, qué es lo que espera Dios de mí, que entendí que las disciplinas espirituales y cada hábito espiritual en mi vida realmente podía ser una bendición para mí y no una pesada carga que me traía culpa o condenación. También tengo que decirles algo, o sea, así a manera de introducción y lo estaré como repitiendo un poco más. Algunas de estas, algunas de estas disciplinas espirituales, algunos de estos hábitos, por ejemplo, el hábito es bueno orar en la mañana. Sí, a nadie le hace mal orar en la mañana, pero para mí se volvió algo tan terrible en cuanto a la condenación que entonces yo empecé a escuchar unas mentiras que decían más o menos como: usted no se levanta a orar, usted no es un hijo de Dios. Usted no es alguien que tenga el favor de Dios. No estás haciendo suficiente para agradar a Dios. Y esas mentiras me estaban oprimiendo, consumiendo. Sentía que era un cristiano debilucho, derrotado, pobrecito, y me mantenía, era bajo la opresión de algunas mentiras. Y estas mentiras
opresivas, las que estoy mencionando, son hasta sencillas de aquellas que he escuchado que cristianos empiezan a contar que escuchan y que son mentiras que los oprimen fuertemente y que pues tristemente vienen de nuestra cultura cristiana, de nuestros hábitos cristianos. Por eso hay que darle, antes que darle una mirada a los hábitos poderosos, hay que darle una mirada al principio de la identidad. La idea clave aquí es que los cambios espirituales más profundos no comienzan simplemente cuando alguien intenta modificar su conducta, eh, sino cuando cambia la manera en que se percibe a sí mismo delante de Dios. La vida cristiana no se sostiene por decisiones aisladas o esfuerzos ocasionales, sino por una identidad interior que orienta la manera de pensar, de elegir, de vivir. No le podemos decir a un nuevo creyente adolescente, imagínate, decirle, no, usted no tiene que hacerle frente a la tentación desde una intensa lucha con su mente, pero si no le damos elementos que lo ayuden a tener una clara identidad en Cristo, pues no va a poder de verdad obtener victorias en su vida personal. ¿Quién eres delante de Dios? Tus acciones comienzan a alinearse de manera natural con esa comprensión. ¿Quién soy delante de Dios? Y todo lo que piense, haga, viva, hable, decida, va a estar fundamentado en la respuesta a la pregunta ¿quién soy delante de Dios? No es lo mismo decir quiero leer más la Biblia que más bien percibirme a mí mismo como un hijo de que desea conocer más a su Padre Celestial y que por eso se alimenta cada día de su palabra. No es lo mismo. O sea, si yo pongo mi meta, voy a leer más Biblia en poco tiempo, esa meta se vuelve o pesada carga o ya no perseveraré más en eso. La razón por qué muchos cristianos deja de leer la Biblia con frecuencia es porque comienza a verla desde una acción, desde un cambio de su conducta y no desde una identidad, no desde entendiendo la Biblia como el libro que te puede permitir conocer más al Padre, el libro que te ayuda a poder entender mejor la voluntad de Dios. Del mismo modo, orar más, pues puede ser una buena meta de esas de 31 de diciembre. Voy a orar más este año. ¿Y cuánto será eso? ¿Una hora más, media hora más, 15 minutos más? Estamos haciendo con amigos el estudia, descubre, aplica y nos comprometemos a orar más. No, vamos a orar más. Voy a orar 10 minutos más cada día. Pero eso desconectado de reconocerse como un amigo de Dios, como familia de Dios, como alguien que valora la compañía de Dios y que precisamente por esa amistad, por ese aprecio, por ese valor que le da a la presencia de Dios, entonces habla constantemente en la oración, conecta constantemente en oración. Es diferente que orar más a pasar más tiempo con Él. Y esa identidad es la que realmente le da sustento y fuerza a cualquier hábito que tengas. Cuando la identidad está clara, los hábitos espirituales dejan de sentirse como carga u obligación religiosa. Esa sería una de las pequeñas diferencias cuando hablamos de religión y espiritualidad. Hay cosas que determinan la espiritualidad y otras que determinan la religiosidad. En una persona no es fácil juzgar esto. Digamos, la religiosidad podría juzgarse de tantas maneras, pero cuando una persona de verdad es sincera en su búsqueda de Dios, es difícil entender hasta dónde está traspasando los límites de la religiosidad y dónde está realmente entrando en un hábito espiritual. Eso lo determina
lo que cree de sí mismo, de quién es en Cristo. Por eso nadie puede juzgar esto de otro. Lo puede ver cada uno en sí mismo. Cada uno puede autoevaluarse. No, es que hay que orar más porque la oración es lo que hacen los cristianos. Bueno, sí, pero eso, dicho así, de verdad no tiene ningún impacto. Creo que a eso se refería Jesús cuando dijo, miren, dejen de andarse acercando en la oración con vanas, vacías palabras, repeticiones y cosas que no tienen sentido, porque finalmente a Dios esto no lo impresiona. Ya aquellos que lo hacen así y que lo hacen en público y que tienen su audiencia, ya son oídos por la gente y no por Dios. De la misma manera que un discípulo se acerca al Señor con la actitud de aprender y seguirle, cultivamos nuestras prácticas espirituales porque entendemos que en Cristo somos hijos, que en Cristo tenemos un Padre celestial, que Jesús ya no nos llama siervos, sino amigos, y que en Dios tenemos la seguridad que de una eternidad a su lado. Así que transformación espiritual no es hacer más cosas que se nos ocurran, agradan a Dios, sino es vivir consistente con la nueva realidad de que Dios nos ha llamado sus hijos. Algunos versículos bíblicos que hablan de la identidad en Cristo. Somos llamados hijos de Dios. ¿Eres hijo o eres hija de Dios? Claro que sí. El creyente ha sido adoptado por Dios. Él vive desde la seguridad de ser amado y aceptado por él. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En Efesios también se menciona que fuimos adoptados como sus hijos. Esto lo ganó Jesús en la cruz por nosotros. Somos hijos de Dios. Ahora, este, este milagro y este hecho de ser llamado hijo ocurrió porque Dios ideó un plan para salvar al hombre de sus pecados y lo puso en marcha. Eh, Dios envió a su único hijo para que fuera pues el sustituto, la propiciación, el que el que fuera en nuestro lugar por el pecado. La justicia de Dios exige que todo alma que peca muera, que sin derramamiento de sangre los pecados no se quitan. La justicia de Dios es clara para decir, el alma que peca, esa morirá. O sea, Dios tiene un sistema de justicia infalible y va a funcionar su sistema de justicia sobre los humanos, pase lo que pase. No distingue a qué persona se le aplica esta sentencia. Eso es un hecho. Pero el amor de Dios, como dice Efesios, pero Dios nos amó tanto que entonces envió a su único hijo para que el que llevara la muerte por causa del pecado fuera él, un sustituto. Jesús sin mancha, sin pecado, Cordero de Dios, fue a la cruz, murió por nosotros. Claro que sí, eso ocurrió en esa cruz. Jesús murió en nuestro lugar. Jesús declaró sobre este hecho. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo por ustedes. El apóstol Pedro dijo, el justo en el lugar de los injustos. El que no cometió pecado se hizo pecado. La profecía en Isaías dice, y Dios cargó en él, sobre él, el pecado de todos nosotros para que su paz viniera en nuestro lugar y por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Mira, tanta promesa, tanta profecía,
tanto hecho, tanta declaración acerca de lo que Jesús hizo. Y es muy importante volverlo a decir porque no fue porque tú hicieras algo que te convertiste en hijo de Dios. No fue porque tú fueras alguien muy sobre especial en esta raza humana. Es porque este plan está determinado por Dios para todos los seres humanos. Pero solo aquellos que lo escuchan, lo abrazan, lo aceptan, van a recibir esta promesa. Nuestra salvación está determinada por la cruz de Cristo y por mi voluntad de aceptar ese hecho sacrificial como el que me cubre a mí. Cuando digo, Jesús, acepto que tú eres mi Salvador, que moriste en una cruz por mí, cargaste allí mis pecados, te pido me perdones, te pido vengas a mi vida y me salves. Cuando hago estas declaraciones, es que me convierto en un hijo de Dios. Así que de pecador a hijo, por un sacrificio que costó mucho para Jesús, pero que está determinado por mi voluntad y mi libertad de abrazarlo y aceptarlo. Eso es. Nada, no, ninguna buena obra, ni ir a la iglesia, ni conseguirme una Biblia, ni darle a los necesitados ayuda. Nada va a cambiar mi condición de pecador. Solamente la cruz de Jesús muriendo por mí. Él fue sepultado y resucitó y está vivo. Por eso cuando le hablo, Él me escucha. Él es mi Dios, mi Salvador, y lo he hecho mi Señor, el que manda sobre mi vida. Así que tu identidad es como hijo o hija, si has creído en Él y lo has recibido, entonces te da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida, dice el apóstol Juan. El que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. Y todo nuestro esfuerzo al ser hijos es para que otros lleguen a convertirse en hijos también. Bueno, ¿qué más en cuanto a nuestra identidad bíblica? Somos santos. En Cristo hemos sido apartados para Dios. Estamos en un proceso de crecimiento. Nuestra identidad básica es de personas consagradas para Él. Santos. Efesios dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Así que tú puedes ahí donde estás levantar la mano si eres santo. ¿Eres santo? Levanta la mano. Soy santo, soy santo. Dios me llama así. Soy santo. Y ¿sabe una cosa? Aunque soy santo, pues aún la naturaleza pecaminosa está en mí. Entonces siempre es un dilema. Siempre que preguntamos en la iglesia, preguntamos a grupos de creyentes, personas que tienen la total seguridad de que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, y uno directamente mirándolos les dice, bueno, ¿eres santo? ¿Sí o no? Y están allí como en una crisis. ¿Usted quiere poner en crisis a un grupo de cristianos? Pregúnteles eso. Si usted es santo, levante la mano y se quedan, ¿la levanto o no la levanto? Pero ¿por qué esa crisis? ¿Y por qué el diablo se aprovecha de eso? Porque por un lado Dios nos llama santos, como dice Efesios 1:4. Nos perdonó, nos limpió de los pecados. Hemos recibido una naturaleza santa. Eso es sobrenatural. Jesús se lo explicó a Nicodemo cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo. Has nacido de nuevo. Eh, Pablo se lo explicó a los corintios diciéndoles, el que está en Cristo es una nueva creación. O sea, claro que tenemos una naturaleza santa. Por eso, si nosotros estamos recibiendo la pregunta, ¿eres santo? Pues yo levanto la mano porque yo soy santo en Cristo Jesús. Pero también es real que la naturaleza pecaminosa con la que nací, herencia de Adán, que vino por todas las generaciones de humanos hasta llegar a mí, esa naturaleza pecaminosa sigue también en mí
actuando, está ahí, sigue influyendo. Ahora, Pablo le dijo a los Gálatas, vístete del nuevo hombre, vístete de la nueva naturaleza y despójate, quítate, despójate esa naturaleza caída y vieja que te jala al pecado. Es una decisión en el creyente. El creyente es santo, pero debe vestirse con esa naturaleza santa. O es santo, pero se viste con esa naturaleza caída. Qué triste, porque el cristiano puede decidir de qué se viste cada día. Y esa decisión de vestirse, esa decisión de tomar su naturaleza santa y seguirla, pues de eso se trata ese fuego que no se apaga, de eso se trata esta conferencia, de eso, esos son los hábitos de los que vamos a hablar, de vestirse de una nueva naturaleza. Pero mira, no podemos hablar de hábitos espirituales si no te reconoces santo. Si tú te reconoces pecador, si tú cada día dices es que soy un pecador y yo tengo es una naturaleza pecaminosa y vives enfocado en el pecado, pues es como si te vistieras todos los días de esa caída naturaleza, ese viejo hombre. Y pues claro que lo que vas a vivir, vas a hacer, vas a pensar, vas a hablar y vas a decidir, pues será en cuanto a los pecados. Y ahí escucharás las mentiras del diablo que te dirán en cuanto a tu identidad que eres solamente, que eres un pecador sin redención, que ya no eres un hijo de Dios. No, antes de haber hecho el mundo, Dios me amó, me eligió, me hizo santo e intachable a sus ojos. Y es más, uno de los salmos dice, así como Dios dejó tan lejos el oriente del occidente, así Él aleja los pecados de nosotros y no tendrá más memoria de ellos. Cuando hemos venido a la cruz y los hemos puesto allí y nos hemos arrepentido, un concepto que es muy interesante porque el arrepentimiento es el resultado natural de esa naturaleza santa y de esa identidad de hijo. O sea, lo más natural, lo más normal en un hijo de Dios y en una persona santa es que pues ya no quiere caminar más en la senda del pecado, sino que vuelve atrás y camina en la senda de la santidad. Así que el arrepentimiento es posible cuando somos hijos y santos, cuando tenemos claridad de nuestra decisión. Mira que el arrepentimiento, las decisiones pequeñas, diarias, cotidianas que haces para no ir hacia el pecado, cuando decides no hacer clic donde no debes hacer, cuando decides no tomar lo que no debes tomar, esos son acciones y decisiones cotidianas, pero vienen desde una identidad como hijo o como santo. El arrepentimiento ahí tiene tanto sentido. Soy en Cristo, mi identidad bíblica en Cristo, soy discípulo. Tú lo puedes decir ahí, soy hijo o hija de Dios, soy santo, soy discípulo. La vida cristiana es una vida de aprendizaje continuo siguiendo a Jesús y un continuo formarse mi carácter a la imagen de Jesús. En Juan 8:31, Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Es interesante. Soy discípulo porque sigo a Jesús. No porque soy fiel a su enseñanza, es porque sigo a Jesús, porque conozco a Jesús. Mira, les dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Mantenerse fiel a las enseñanzas es posible porque soy un discípulo. Mantenerme fiel a los principios bíblicos es muy difícil si yo no reconozco que soy un discípulo. ¿Por qué me mantendría fiel a las enseñanzas de Jesús si no es porque soy su discípulo? Así que identidad de discípulo, identidad de siervo.
El creyente reconoce que su vida pertenece al Señor y está disponible para obedecerle y servirle con fidelidad. Así que, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Romanos 12, 1. Romanos 6 también dice que presento mi cuerpo, mis manos, mis ojos, todo mi cuerpo, lo presento para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Así que soy un siervo. Aquí en siervo es interesante porque pues soy hijo de Dios, pero soy un siervo de Dios. Soy hijo, soy siervo. Hay versículos en la Biblia que pues tal vez tú tienes que escuchar, leer y recordar como hijo, eres hijo, Dios te ama, ¿sí? Él es tu padre, Él te escucha, Él te cuida. O sea, debes recordar y leer y buscar esas porciones donde eres un hijo, muy amado por Dios, pero también al mismo tiempo para algunos de nosotros es necesario recordar esas porciones bíblicas donde Dios dice, pero tú eres siervo, tú eres uno que hace mi voluntad, tú eres uno que está para servirme. Y esa es la identidad que tenemos, hijos, pero también siervos, y es simultáneo, es igual, es paralelo, no es que en un momento soy hijo y en otro siervo, no, es en ambos casos. ¿Y por qué lo digo? Mira, una vez Jesús se para y les dice a estos discípulos una parábola, les dijo, mire, había un señor que una vez su sirviente, su siervo, estuvo trabajando todo el día en el campo y luego llegó a la casa y el señor de ese siervo le dice, bueno, ahora que ya llegaste, vaya y cocine la comida y tráigamela. Y después de que yo coma, va a comer usted. Yo leía eso, yo decía, no, pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué señor es este? Y luego, más ahí, leyendo el texto, usted puede reconocer que dice aquí que este siervo hizo todo eso y además ni siquiera esperó que le dieran las gracias por todo lo que había hecho. No, pues para una sociedad tan mimada como la sociedad occidental, para una sociedad acostumbrada a que, mejor dicho, todo hay que agradecerlo, así uno esté pagando, hay que dar las gracias. Para una sociedad que, mejor dicho, reconoce los derechos de los más vulnerables y los las minorías y los que más... No, estas parábolas de Jesús yo creo que, mejor dicho, serían un escándalo en el día de hoy, pero ¿sabe una cosa? Es porque a veces uno se cree tan hijo que ya se cree que todos los demás están para servirlo a uno. Y hay todas unas doctrinas montadas alrededor de ser un hijo de Dios o un hijo del rey de reyes. Y la verdad es que si pudiéramos escuchar la voz de Jesús, cuando enfatizamos tanto esto de ser hijos y que todo el universo tiene que servirnos a nosotros, y escucháramos al Señor decir, no, más bien tú eres el siervo de todos, más bien tú eres el que debe escuchar mi voluntad y servir con fidelidad. Así que hermanos, entrega tu cuerpo a Dios, entrega todo tu ser a Dios y que seas un sacrificio vivo y santo que le agrade al Señor. Así que, pues nuestra identidad también es de siervo, nuestra identidad también es de adorador. Bueno, la adoración ya usted tiene que saber esto, la adoración no se limita a cantar canciones, o sea, eso ya tiene que ser algo claro en los cristianos. Alabanza y adoración. Y lo increíble, ni alabanza ni adoración tiene que ver con cantar, ni con instrumentos musicales, ni nada de eso. ¿Se usan instrumentos musicales en la alabanza? Sí. ¿Se usa canciones y música para alabar a Dios? Sí. Pero no es la única manera de alabar a Dios. Porque alabanza es reconocer
que las obras de Dios, que el favor de Dios, que la gracia de Dios, que lo que Dios hace por nosotros es digno de ser reconocido, apreciado, valorado al punto que nosotros vamos a dar alabanza y vamos a decir, tú lo haces todo bien, Dios, conmigo. Alabanza. Y si para eso hay composiciones, hay poesías, hay canciones, hay arte, hay lo que sea que haya para expresarle a un Dios tan bueno las buenas cosas que hace por cada uno de nosotros, pues maravilloso. Alaba a Dios. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento. Pronunciaré sus alabanzas, dice el Salmo 34. Y la adoración, que es reconocer ese atributo, ese carácter, esa persona de Dios, reconocer cómo es Dios y exaltar ese atributo, esa personalidad, ese carácter que Él tiene, me convierte a mí en un adorador. Por eso la adoración sí que menos tiene que ver con canto, tiene que ver con vivir para la gloria de Dios. Si yo reconozco que Dios es justo, como ya lo vimos, en mi vida se tiene que encontrar la justicia. Si yo reconozco que en el carácter de Dios no hay ninguna sombra de duda, de variación y de... Entonces en mi carácter se tiene que encontrar tal fidelidad. Pero esa es la adoración. La adoración es un asunto de día y noche. Es un asunto de todo el tiempo. Es un asunto de vivir en ese reflejo del carácter de un Dios tan maravilloso. Por eso, cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús para evadir la pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús le dice, traiga a su marido? Y, y ella le dice, bueno, es que no tengo, pero ¿dónde vamos a adorar, no? ¿Dónde? Y entonces Jesús le dice, sí, no, no tienes, porque tienes 5, has tenido 5. Bueno, ¿se acuerda la confrontación directa con su estilo de vivir? Y cuando él la confronta, le dice, has tenido 5 y con el que ahora vives no es tu marido. O sea, contestó bien. Ella lo siguiente que dice, o sea, usted lee ahí Juan 4. Ella dice, pero ¿dónde vamos a adorar? Y mire, esa pregunta no tenía nada que ver con los 5 maridos, ¿sí? O sea, ella era evadiendo la confrontación de su estilo de vida frente a Jesús, profeta, Mesías, santo, Dios mismo. Y él le dice, mira, el tiempo ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ya no pudo más. Ahí ella reconoció que Jesús era el Señor y ella entregó su vida y fue una evangelista tremenda para Samaria, cambiada totalmente. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y esto es la esencia de la adoración. Y así que tu identidad es adorador. Y por eso damos alabanza y por eso reflejamos un carácter y por eso nos esforzamos en las disciplinas espirituales, porque somos adoradores, no para ser adoradores. Qué buena noticia, ¿verdad? Si tú ayunas, no es porque vas a adorar, es porque ayunas porque eres un adorador. Si tú oras, intercedes, lees la Biblia, te retiras, haces silencio, buscas la comunidad, lo que sea que hagas como cristiano, debería ser desde la base de hijo, de santo, de discípulo, de siervo, de adorador. Y no para lograr eso. Ya eres eso. Lo demás potencia, lo demás te ayuda a tener claridad
te da mayor influencia, pero no va a cambiar quién eres. Ya eres un embajador de Cristo. Cada creyente representa a Jesús en su entorno. Participa en la misión de reconciliar a las personas con Dios. Es muy triste que algunos creyentes piensen que ellos no van a poder compartirle de Cristo a otros. Es que yo no soy evangelista, dicen. Yo no puedo ser un evangelista, no, es que tú eres un embajador de Cristo, eres un embajador de Cristo, no tienes una etiqueta de evangelista, tienes una identidad de embajador. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, tus familiares, tus amigos, tus vecinos, todo el que te conozca debería entender que hay algo distinto en ti, que ahí deberían saber que tú eres alguien ahí como pues reflejando a Dios, reflejando a Cristo. Bueno, esa es tu identidad. Y pues, bueno, repasando. Eres hijo, eres santo, eres discípulo, eres siervo, eres adorador, eres embajador de Cristo. Vamos a hacer una pequeña reflexión, una mini reflexión acá. Toma un momento para reflexionar honestamente delante de Dios. Entre todas las verdades de tu identidad en Cristo, que ya las vimos, santo, hijo, santo, discípulo, siervo, adorador, embajador de Cristo, ¿cuál de ellas te cuesta más creer hoy? Ahí en alguna nota, que en alguna libreta, o sea, siempre deberías tener una libreta aquí donde tú miras tus notas, eh, donde tomas tus notas, anota esto, me cuesta creer que soy y ponga cuál de estos factores de identidad es el que más te cuesta. Pero hoy elijo recibir esta verdad por fe. Me cuesta creer que soy, eh, ¿qué? Hijo, santo, adorador, siervo, embajador, discípulo, pero hoy elijo recibir esta verdad por la fe. Voy a darte unos momentos para que tú, pues, escribas esta declaración. Me cuesta creer que soy, escriba ahí, me cuesta creer que soy hijo, embajador, adorador, discípulo, siervo. ¿Cuál es la que más te cuesta creer? Pero hoy eliges recibir esta verdad por fe. Y es importante que lo hagas porque eso le quita, digamos, oportunidad a esos dardos de fuego del enemigo. El apóstol Pablo a los Efesios les dijo, levanta el escudo de la fe para que estos dardos de fuego del enemigo no te toquen. Cuando eliges recibir la verdad de tu identidad por fe, entonces le quitas poder a esas mentiras del enemigo. Bueno, algunos dicen santo, algunos dicen embajador del reino. Sí, tenemos el síndrome del impostor o como decíamos en mi tiempo, somos como del servicio secreto del reino de Dios. No, en el reino de Dios no debería haber servicio secreto, todos somos embajadores. Nos conocen perfectamente, no somos espías ni nada de eso. Bueno, vamos ahora entonces a este fuego espiritual e identidad. Fuego espiritual e identidad. ¿Cómo se apaga el fuego? ¿Cómo se apaga el fuego? Cuando vivimos desde identidades falsas. Tal vez yo solo voy a mencionar algunas de estas identidades falsas. Por ejemplo, en el tema de la santidad, en el tema de la santidad, la Biblia dice que somos pecadores, pero la Biblia dice pero Dios, que es rico en amor y misericordia, nos amó tanto que nos hizo santos. Por eso cuando leemos la Biblia, la leemos desde esa identidad en Cristo. Soy santo. Era pecador. Algunos de ustedes eran así, le dice Pablo
a los Gálatas y a los Efesios, ustedes eran así, pero ahora son en Cristo santos. Pero la naturaleza pecaminosa está ahí. Entonces, ¿cuál es la falsa identidad? Que yo voy a pensar que porque cometí un pecado, ahora ya soy un pecador y no tengo perdón. Esa es una mentira. Eso es una falsa identidad. Tienes una naturaleza pecaminosa que te hace trampa, que vienen tentaciones y caes en algunas de ellas. Juan entonces, por eso, hablando Juan en la primera carta, dice, mira, estas cosas te escribo, porque dice, si alguno ha pecado, entonces confiesa tu pecado y la sangre de Jesucristo, el Hijo, te limpia de todo pecado y tendremos comunión unos con otros. Eso dice Juan, hablando de aquellos que somos santos y pecamos. Pues confiesa tu pecado y arrepiéntete de él y pide el perdón de Dios y la sangre de Jesús te limpia de todo pecado y tendrás comunión unos con otros. Y luego Juan el apóstol dice, estas cosas yo se las escribo para que no pequen. No, nunca nos habla desde la identidad de pecador. La primera carta de Juan habla desde la identidad de santo. Esto te escribo, hijito, esto te escribo para que no peques. Pero si has pecado, abogado tienes a Jesucristo el justo. Y si sigues leyendo la primera carta dice, el que practica el pecado es del diablo, porque él pues no se arrepiente. Pero el hijo que no practica el pecado. Entonces aquí viene la gran diferencia entre ser un pecador, o sea, uno que practica el pecado, o ser un santo que ha pecado. Primera carta de Juan es una de las cartas que nosotros deberíamos siempre recordarnos leer y vivir, pero desde la identidad de santo y no desde la identidad de pecador como el diablo quiere hacernos creer. Y ahí entonces vamos a tener la victoria de muchas de estas derrotas espirituales porque nuestra identidad no nos acompaña en lo que estamos haciendo. Y más si todavía como que percibimos a Dios como un juez que todavía está buscando cómo hacernos tropezar. Y Dios no es así, es un Padre que envió a su Hijo Jesús para perdonarnos y redimirnos y que busca nuestra victoria, que busca nuestra, como nuestro éxito espiritual sobre el pecado y la vida pecaminosa. Así que el fuego se apaga cuando vivimos desde identidades falsas. Cuando empezamos a decirnos cosas a nosotros mismos como soy un fracaso espiritual o no soy constante o no soy alguien de oración. Y entonces uno queda como, no, sí, yo ya no tengo perdón. Y eso es decirse a uno mismo cosas que no tiene que ver con la identidad correcta o bíblica y aceptar identidad falsa en la vida que me va a llevar a derrota espiritual. Es decir, tomo una identidad falsa y mi vida pues ya no tiene fuego. El fuego se apaga. Hasta le da vergüenza a un cristiano así, que lo reconozcan cristiano porque piensa es que yo soy el peor modelo de cristiano, el fracaso espiritual, no soy de oración, no tengo perdón de Dios. Y esas identidades falsas, esas mentiras que empiezas a escuchar, son lo que apagan el fuego de Dios. Y claro, estas mentiras sobre esas identidades falsas te empiezan a hacer pensar que la vida cristiana se reduce a cumplir ciertas tareas o a sentir ciertas obligaciones como creyente. Reduces la vida cristiana a leer la Biblia con un plan, a orar para tratar de minimizar la culpa,
a dar dinero. Esto casi no lo hablan los pastores, pero yo soy un pastor que te lo quiero decir. Jamás dé dinero pensando que eso va a quitarte la culpa o te va a hacer más amigo de Dios o va a quitarte esas mentiras de la cabeza o va a cambiar esa falsa identidad o que necesitas servir más. Y algunas personas apelan a esas tareas, cumplimiento de tareas desde falsas identidades para obtener servicio voluntario, lo cual es algo muy malo y no debería ocurrir en la iglesia cristiana. Si eres un verdadero cristiano, entonces deberías servir aquí en esta iglesia voluntariamente. Y te meten en unas presiones por el servicio muy difíciles. Y cuando uno ya está cansado y las prioridades están alteradas y ya no podemos más, entonces vienen expresiones como, pero venga que pues si usted no hace esto, entonces va a dejar de servir a Dios, de agradar a Dios, Dios no lo va a amar tanto. Puras mentiras que no deberían ocurrir ni deberían estar presentes en la vida cristiana. Pero no quiero dejar el tema del chat de que yo no tengo perdón de Dios. Eso no es cierto. Una sola ocasión Jesús habló de un solo pecado, que sería el pecado imperdonable. Uno solo habló Jesús, el pecado imperdonable, cuando se refirió a unos líderes religiosos que entendieron que Jesús hizo las cosas en el nombre de Dios, buenas cosas en favor de las personas, para traer sanidad y traer alivio a la necesidad. Y estos líderes religiosos entendieron que eso venía de Dios, pero dijeron que lo hacía por el diablo para que las personas no lo escucharan a Jesús. Jesús dijo a estos líderes religiosos que entendiendo que esto lo hizo Dios, dijeron que era del diablo para que la gente se apartara de Dios y de lo bueno de Dios. Eso, a eso Jesús lo llamó el pecado imperdonable. Así que, hermano, cualquier otro pecado Dios lo perdona. Pero también tengo que aclarar algo aquí. Estaba hablando con estoy en unas conversaciones espirituales con algunas personas y entre ellas unos bien jóvenes, bien jóvenes. Y entonces hablábamos de esto del perdón. Y entonces alguno de ellos decía, bueno, pero eso es como suena como una oferta tan interesante. O sea, uno peca y Dios lo perdona. Y uno vuelve y peca y Dios vuelve y lo perdona. No, pues qué buen negocio. Pequemos y nos perdona Dios. Y yo decía, sí, pues así es Dios. Es interesante, pero la Biblia dice que aquel que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Solo que hay dos asuntos aquí que en esa manera de ver no se consideran. Uno, pues que Dios es soberano y sabe exactamente tu mente y tu corazón. O sea, a Dios no lo puedes engañar. Pablo le dijo a los Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No, tú a Dios no lo engañas. A mí me engañas. Y a tus papás los engañas. A cualquiera puedes engañar en esta tierra. Pero a Dios no lo puedes engañar. O sea, Dios no puede ser burlado ni engañado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si siembra para la carne, cosechará destrucción, así tal cual lo dice la Biblia. Decir que si yo peco y le pido a Dios que me perdone y Él me perdona y vuelvo a hacerlo, pero porque intencionadamente estoy como en un juego, eso es no conocer quién es Dios. Y Dios pues lo sabe todo. Y lo segundo es que el perdón de los pecados es un asunto clarísimo en la Biblia, así como también las consecuencias de las decisiones pecaminosas. Nosotros viviremos las consecuencias de la naturaleza pecaminosa. Los pecados delante de Dios tienen perdón porque Él es fiel a su plan y Jesús murió en la cruz por los pecados de todos. Pero las consecuencias de la decisión pecaminosa, cada uno la tiene que vivir. Y ahí sí hay una diferencia en las consecuencias.
No es lo mismo cuando alguien, pues, mata a una persona a que solo piensa en matarlo. Cuando lo piensa es un pecado. Cuando lo hace es un pecado. Y podrían tener el perdón de Dios. Pero ya tú te das cuenta que si alguien solo lo pensó y se arrepiente y pide perdón y es perdonado, la consecuencia de sus pensamientos no es tan evidente, no ocurre, no pasa como alguien que sí lo hizo. Es buscado por la justicia humana, es encarcelado, cumple sentencias por jueces humanos. Y aunque pida el perdón de Dios, tendrá que vivir con las consecuencias de su decisión. Y así cada pecado. Así que no te confundas con esto. Dios perdona porque es fiel a su plan, porque Él cumple su promesa, porque Él cumple sus palabras. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Y eso tiene que ver con esas consecuencias de las que cada uno es responsable. Así que ¿cómo se apaga el fuego espiritual? Desde identidades falsas, como soy un fracaso, como no soy un buen cristiano, como no tengo perdón, como no soy alguien de oración, como que me faltó el ayuno, bueno, cosas así de identidades que tienen que ver con hacer cosas o con mentiras que hemos creído. Y reducimos la vida cristiana a planes, tareas, obligaciones, como voy a leer para cumplir el plan. Entonces, en la iglesia todos vamos a leer la Biblia en un año y entonces usted lee la Biblia en un año porque hay que cumplir el plan. O vamos a orar porque hay que orar por Colombia, hay que orar por el país, hay que orar por los gobernantes, hay que orar por el planeta, hay que orar por el Medio Oriente, porque pues todo, mejor dicho, hay que orar. Y entonces uno, ay, sí, voy a orar como para quitarme la culpa de que solo pienso en mí mismo y en mis propios asuntos y solo oro por mis cosas. O voy a servir porque me presionan a servir, porque eso es lo que hacen los buenos cristianos, servir. Entonces, no. Tienes que dejar de reducir la vida cristiana a cumplir tareas, porque esa no es la vida cristiana. Una identidad mal entendida produce consecuencias prácticas en la vida espiritual. Cuando una persona comienza a verse a sí misma con etiquetas falsas, pues como alguien incapaz de cambiar, como un creyente derrotado, como alguien que nunca va a ser constante, pues vive de acuerdo a esas creencias, como dice el proverbio, así como el hombre piensa, así es él. La falsa identidad se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. La persona deja de buscar a Dios, abandona disciplinas espirituales, normaliza una vida espiritual débil y es muy triste que en la iglesia de Cristo hoy en día haya tanta ligereza, superficialidad, tanta facilidad para abandonar los principios espirituales. Pero no tiene que ver con metas ni resultados, tiene que ver con la identidad. No vemos una iglesia sólida, estable, creciente y madura, porque a la iglesia le hace falta hablar más sobre su identidad como cristiano. Así que es importante corregir la manera en que nos vemos a nosotros mismos a la luz de lo que Dios declara en su palabra. Una identidad débil nos vuelve vulnerables a las mentiras del enemigo, como ya lo hemos dicho, como lo he dicho varias veces. Eh, el creyente que acepta una identidad falsa es terreno fértil para que el enemigo refuerce mentiras, acusaciones, pensamientos de desánimo. ¿Para qué voy a la iglesia si allá todos son santos y yo no? Mentiras. Todos estamos redimidos por Dios, o sea, es el lugar donde te esperan. El apóstol Pablo describe esos ataques como los dardos de fuego. Levanta el escudo de la fe. ¿Cómo entonces se aviva el fuego? ¿Cómo se aviva el fuego? Pues cuando te ves como Dios te ve, hijo, santo, discípulo, servidor, adorador, embajador. Voy a decirlo, Dios te ve como santo o santa, como hijo o hija. Te ve como servidor, te ve como adorador, te ve como un embajador de Cristo. Así te ve Dios. Y ya lo escuchaste audiblemente. Créelo, levanta el escudo de la fe.
Así que así se aviva el fuego, volviendo a tener un enfoque en la identidad, una perspectiva clara de quién soy yo. Ahora, ahí en su libreta yo lo invito a que usted tome un momento, su libreta, su teléfono, su iPad, el computador, donde sea el dispositivo que esté usando, y escriba 3 declaraciones personales en cuanto a su identidad espiritual. Entonces, la frase guía es, usted dice, por la gracia de Dios, yo soy. Por la gracia de Dios, yo soy. Esa es la frase guía. La voy a poner aquí para todos. Por la gracia de Dios, yo soy. Entonces, les voy a dar un ejemplo. En cuanto a la palabra de Dios, por la gracia de Dios, yo soy un hijo que desea conocer cada día más a su Padre y por eso me alimento constantemente de su palabra. Por la gracia de Dios, soy un hijo que desea conocer más a su Padre. En cuanto a la oración, por la gracia de Dios, yo soy amigo de Dios que valora su compañía y por eso hablo con Él constantemente en oración. También podrías decir, por la gracia de Dios, yo valoro la compañía de mi Padre Celestial y por eso hablo constantemente con Él. O por la gracia de Dios, yo tengo la presencia de Dios, tengo la oportunidad de conectar con el Dios del universo y por eso hablo constantemente con Él en oración. Bueno, como usted quiera usar las palabras que quiera, pero empieza así, por la gracia de Dios, por regalo de Dios, porque Él me lo dio. Así, por la gracia de Dios soy una persona que camina cerca de Dios y busca vivir cada día de acuerdo a su voluntad. Son declaraciones. Haga sus 3 declaraciones. Por la gracia de Dios yo soy un hijo, un siervo, un adorador, un embajador, un santo. Y entonces esa declaración, escríbala en su dispositivo, escríbala. Hágalo práctico, no se vaya de esta noche sin tener esto claro en su vida. Ahora, durante estos días, pues dígale a 2 o 3 personas de confianza para ti, familia, amigos, alguien en la fe, dele estas declaraciones suyas, compártalo con ellos y pídales que oren contigo porque para que esas verdades se afiancen en tu vida. Si alguien aquí dice, no, a mí me cuesta creer que soy santo, pues haga eso. Por la gracia de Dios, yo soy santo y por eso no peco, por eso no tomo decisiones pecaminosas, por eso vivo de acuerdo a los estándares de Dios. Haga su declaración, por la gracia de Dios, soy una persona santa. Y désela a los amigos en la fe, a los familiares, y dígales, mira, yo soy por la gracia de Dios una persona santa y ora por mí para que esto se afiance en mi vida. Y eso va a ayudarte a tener una vida victoriosa, clara, segura. Y los hábitos que de aquí en adelante hagas, las pequeñas acciones diarias espirituales, pues no serán una presión, una carga ni una obligación, sino serán algo natural que sigue porque eres alguien que realmente Dios te ayuda. Bueno, aplicación práctica de todo esto. ¿Qué etiquetas negativas te repites sobre ti mismo cuando fallas espiritualmente? Reconozca esas etiquetas y destiérralas. ¿Qué verdades bíblicas de la identidad necesitas abrazar para cambiar esas etiquetas? Si crees que eres un discípulo, un siervo, un hijo, alguien santo, adorador, ¿qué hábito cambiarás en esta semana en tu vida? ¿Cómo será tu vida de oración, de Biblia o de servicio cuando ya realmente tienes una identidad clara? Así que, pues yo lo invito a que usted haga estas preguntas y usted haga estas declaraciones, hable sobre esto con otras personas y de verdad que la identidad sea aquello que te va a proveer digamos, el combustible para que el fuego en ti siga ardiendo. Voy a orar por todos ustedes. Gracias por la atención que tuvieron esta noche. Mañana ya nos meteremos en la idea principal que es cambiar
ciertos sistemas, perdón, ciertas metas, ciertas cosas que las vemos como metas o resultados, e incluir más bien ciertos sistemas en nuestra vida, porque cuando, digamos, sistematizamos algunas cosas, es más fácil que la vida diaria fluya mejor. Permítame orar antes de que vengan nuestros panelistas a esta conversación, pero quiero hacer una oración por sus declaraciones y por todo lo que estamos viendo. Padre Celestial, enséñanos a vernos como tú nos ves. Especialmente, Señor, como hemos visto, enséñanos, muéstranos, revélanos que tú nos ves hijos, que tú nos ves santos, que tú nos ves embajadores, discípulos, que tú nos ves adoradores, servidores. Señor, ayúdanos a deleitarnos en tu presencia. Ayúdanos a deleitarnos en tus mandamientos. Te pedimos, Señor, todos juntos esta noche, que enciendas y sostengas un fuego que no se apague en nuestra vida espiritual, pero que ese fuego sea encendido desde el combustible de la identidad, que el insumo principal del fuego que no se apaga es sea esa identidad firme en Cristo. Que pequeños hábitos y constantes y llenos de tu gracia sean algo que surja como resultado de esa clara, segura y firme identidad que tenemos en ti, Señor Jesús. Gracias porque tu palabra, la Biblia, nos da una revelación maravillosa de cómo nos ves tú. Nosotros creemos, así como la Biblia dice, que tú nos ves. Y te pedimos, por favor, que nos ayudes, Señor, a desterrar las falsas identidades, las etiquetas impuestas, las mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra mente. Levantamos el escudo de la fe para que esos dardos de fuego no penetren nuestro ser. Y, Señor, hoy reemplazamos las falsas etiquetas por la verdadera identidad que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias para Pastor Arturo. Realmente el tema de la identidad es poderosísimo y poder entender que Jesús vino a revelar al Padre. Yo creo que cuando nosotros caminamos desde hijos, todo el resto de la identidad se empieza a formar porque somos hijos. Necesitamos tener eso claro, no importa lo que nos ha sucedido en la vida, la imagen del Padre que hemos tenido, del Padre terrenal, pero tenemos un Padre celestial, un Padre amoroso, un Padre que nos sana, que nos salva, que nos restaura, que nos redime. Es nuestro Padre y podemos desde ahí ser transformados a su imagen, ser adoradores, tener una identidad completa, ser embajadores, ser lo que Él nos llamó a ser, cargar el manto que Él nos colocó como hijos. Entonces, muchísimas gracias, Pastor Arturo. Pastor Pablo, adelante. Gracias. Bueno, hoy me llamó la atención algo pues, hablando de la identidad, ¿no es cierto? Una Génesis capítulo 3, yendo bien hacia el principio de la Biblia, ¿no? Que ahí Adán y Eva fueron creados, puestos en el jardín fantástico, visitados por Dios todo el tiempo hasta que escucharon otra voz, la del diablo, y él, pues fuera de sembrar desconfianza en la palabra de Dios, con que Dios dijo, también estaba sembrando una falsa imagen de Dios. Y eso entonces generó, como se dice, el deseo de ser como Dios. Y claro, ya se metió en un problema de quién soy yo o quiénes somos nosotros. Y a raíz de eso, pues tomaron decisiones equivocadas. Cuando no estamos centrados en Dios y en lo que Él dice que nosotros somos, entonces todo como que cambia. El otro tema que también recordé cuando estabas ahí
hablando es Éxodo capítulo 20, los mandamientos, que cuando uno escucha de los 10 mandamientos, Dios mío, 10 mandamientos, y entonces lo que tengo que hacer, pero todo comienza con una frase y ahí dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, pensando en identidad. Oye, si yo entiendo que Dios es el que me rescata, que me saca de Egipto para llevarme a la tierra prometida, que Él hace, mejor dicho, lo increíble para sacarme de allá. Y ahora dice, yo soy el Señor tu Dios. Habla de relación, pero no es el Señor tu Dios ahí que le viene a darnos duro. Sí, Él da duro. Por eso murió Jesús en la cruz. Por eso también vemos la historia de Israel cuando ellos no caminaban como Dios quería que caminaran, insistían en unos caminos totalmente equivocados. Pero todo comienza con eso, ¿no es cierto? Que es tu Dios que te rescató, porque me rescató y Él es mi Dios. Hizo tantos milagros, le tumbó la cabeza a todos esos dioses de Egipto, me pasó por el río, por el mar rojo y ahora me tiene encaminado hacia la tierra prometida. Ese Dios, cuando yo abro mis ojos y veo quién es Él, yo digo, wow, que Él se preocupe tanto por mí. Y saltando al Nuevo Testamento, Jesús prácticamente muere en la cruz para alcanzar desde la cruz su mano y decirme, hey, yo te amo, consumado es, ¿no es cierto? A veces yo creo que tenemos que cuidarnos que no busquemos la identidad de nosotros mismos y tratemos de convencernos de algo, sino que escuchemos lo que Dios dice de nosotros y que Él pone las condiciones y wow, nos da la mano. Ya con eso tengo una fuerza para decir, Señor, diga lo que quieras, yo voy a hacerlo, yo voy a seguirte, a servirte, yo voy a estar enfocado en ti, porque cuando hacemos lo que hizo Eva, y escuchar al diablo y a las voces de todo el mundo a su alrededor, entonces la embarramos, ¿no? Entonces nos desviamos y ahí sí fallamos en entender quién soy yo y bueno, ya el resto es tristeza. Y pues obvio, digamos, estas sesiones desde la identidad hacia sistemas diarios que nos ayuden a mantener el fuego encendido y hábitos pequeños que pueden llevarnos a madurez y a crecimiento, pero la identidad es mucho más, o sea, es mucho más profunda, porque por esta identidad como hijos, como santos, como siervos, como adoradores, también esto trae unas tensiones alrededor de nuestro impresionantes, pero es desde esta identidad que esas tensiones son superadas o superadas, digamos, en Cristo, aunque para el mundo sea como una tragedia, ¿no? Por ejemplo, en el libro de los Hechos, porque ellos se comprendieron y se percibieron como hijos de Dios, pues hasta la muerte fueron y no sentían como que estaban perdiendo algo. El apóstol Pablo dijo, bueno, por esta causa, por esta identidad, porque soy santo, hijo, amado por Dios, pues para mí el morir es Cristo y vivir es pues ya como una ganancia. Es decir, o para mí el vivir es Cristo y morir es como ganancia, me voy al cielo con Él. Y Esteban dijo, pues miren, esto es por lo que yo estoy aquí frente a ustedes, porque Dios nos ama tanto que nos envió al Mesías a salvarnos. Y si por eso voy a morir, pues ni modo. Y vio el cielo abrirse. Y él en su identidad él fue consolado y fortalecido por Dios. Así que no estamos hablando que la identidad pues solamente traiga como buenas cosas en la mirada del mundo, en la mirada de la gente, que es la otra mentira que el diablo siempre nos quiere convencer, ¿no? Usted es un hijo del rey y todo le va a ir bien. Bueno, no es así. Eres un hijo del rey y porque eres un hijo del rey de reyes, algunas de esas tensiones tú las vas a sobrellevar y a sobrepasar y nadie te va a entender en ese camino. Y eso es lo que me emociona a mí, ¿no? Que la identidad de verdad le da fundamento a todo, a lo bueno, a lo malo, a las circunstancias fáciles, a las difíciles,
a los tiempos de tierra prometida y a los de desierto. Todo tiene como una ayuda especial cuando entendemos quiénes somos en Cristo. Bueno, entonces seguiremos en la siguiente sesión, no se la pierdan y también les recordamos si estas enseñanzas son de bendición, póngale un me gusta, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Eso nos ayuda a seguir propagando estas clases en los medios digitales. También les pedimos que compartan, si las enseñanzas son de bendición, compártala con otros. Y por último, en nuestra página web encontrará dónde hacer sus donaciones a comprensión de los tiempos y poder seguir propagando toda esta educación y capacitación, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.